Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Le damos un saludo especial a todas las personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Estamos gozosos, ¿verdad? Y somos bendecidos por la misericordia de Dios, porque si estamos hoy escuchando este programa o si estamos vivos, pues es una bendición. Quizás muchos de ustedes digan, bueno, yo estoy enfermo o estoy postrada en una cama o en un hospital, pero si aún estás con vida es porque Dios tiene un propósito para ti. El final no ha terminado en tu vida. Hay algo que Dios está queriendo que tú encuentres en Él. Y pues bueno, el día de hoy te doy gracias por estar aquí en un café con Jesús. No sé si ya tienen su café o qué es lo que tienen, están desayunando. Siempre les digo buenos días, pero no sé de qué ciudad nos están viendo, de qué país, quizás en donde nos están escuchando y es tarde, es noche. Pero bueno, que tengan en el transcurso, en la hora que sea, un bendecido momento y todos los días sean bendecidos para ustedes. En la semana, en estos últimos días, fin de semana, tuve la oportunidad y la bendición de ir a un congreso de mujeres, el cual fue de muy impactante a mi vida, fue de gran bendición y de confirmación del Señor hablando a mi vida. Y viendo que éramos 100 mujeres las que estaban en el Congreso, le pregunté a una de las líderes que por qué que se hacían congreso para varones y me dijo que sí, pero que era rara vez lo que lo hacían porque aunque la mayoría de los varones que conocen de la palabra de Dios no van, y menos pues los que no conocen de la palabra. Se les invita al Congreso y van asistiendo 15, 20 varones. Era mucha la diferencia a las mujeres que, perdón, están dispuestas a ir a un Congreso a los hombres. Yo les decía a esta líder que por qué creía que era esta situación y decía que los varones por lo general, siempre ella como pastora, cuando la mujer o la familia tiene un problema, tienden a mandar el esposo a la mamá a que sea ella o le dice a la esposa, vamos a hablar con los pastores de este problema que tenemos en la familia. Y el esposo dice, no, yo no, ve tú, aún conociendo de la palabra, dicen, ve tú o vamos a orar juntos, yo ya oré, hazlo tú. Entonces, el hombre como que siempre, cuando hay un problema entre los hijos o algo, siempre sabe que la mujer es la que va a ir, como tenemos más facilidad de hablar, de ir a pedir consejo, pero el hombre no. Y esto tiene que ver mucho, me di cuenta, con la forma en la que han sido tratados los hombres o muchas veces aquellas cultura o tradiciones que tiene el hombre de que si él expone su vida, entonces se vuelve una persona que débil, ¿no? Porque el hombre tendría que, si lo expone y dice que su familia no está bien, pues eso él lo señalarían y él se sentiría como débil, como que él no ha sido el hombre de la casa, el que ha podido sustentar a su familia y porque no ha podido hacer las cosas bien, tiene problemas. Así que esto me hizo, el día de ayer aquí fue el Día del Padre, no sé en tu país cuando festejan el Día del Padre, y veía que lo mismo pasa cuando es el Día del Padre, una diferencia entre el Día del Padre y el Día de la Madre, ¿verdad? Cuando es Día de las Madres, todo se abarrota, hay mucha gente queriendo festejar a la mamá, pero cuando es el Día del Padre casi no le toman mucha importancia, cuando debería de tener una gran importancia, porque el padre es cabeza de la casa, es ese sacerdote, es esa autoridad y debería de tener una gran importancia. Entonces, esto me hizo pensar qué está pasando para que tanto los hijos no tengamos ese aspecto para
como al Padre, para darle al Padre. Algo está pasando, algo está siendo que no nos influencie a buscar más de ese Padre. Quizás está el Padre como proveedor y sustentador, pero no está el Padre en aquel que necesitamos, aquel que nos escuche, aquel que esté con nosotros. Y eso me hizo ver cómo poder ser un mejor padre, ¿no? Estoy hablando tanto a los hombres que conocen de la palabra como a aquellos que no conocen de la palabra. Y me vino a la mente escuchando una enseñanza sobre Jairo. Jairo lo podemos encontrar en la Biblia en Lucas 8 del 41 al 56. Es largo, por eso es que no les voy a leer ahorita ese versículo, pero ustedes lo pueden leer para cotizar, para confirmar lo que yo les estoy hablando. Y primeramente quiero decirles que padre, busqué cuál es el significado en griego, y padre en griego es pater, y quiere decir nutrir, protector y sustentador. Ahora, padre, el Señor le dio esa paternidad. ¿Y qué significa paternidad? Significa definido como estado o circunstancia del hombre que ha sido padre. O sea, aquel hombre que ya tuvo un hijo que ha sido padre, se le dice que él tiene ya esa paternidad y es una esencia del varón. Esto lo tiene el hombre, es una esencia del varón, es un estado constante de protección, es una responsabilidad que todos están dispuestos, que no todos, perdón, están dispuestos a asumir. Cuando tú dices, sí, soy un padre porque yo estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad y la asumes como ese padre, como el rol del padre que sustenta la casa, pero a veces crees que al sustentar la casa y das provisión a la casa, estás haciendo todo lo mejor que puedes. Y yo no dudo que así sea, yo creo que sí, pero creo que muchas veces debemos ir más allá para que, porque a través del Padre, a través de este Padre, se da la identidad, uno le proporciona, le revela la identidad al Hijo. Y cuando el Hijo tiene esa identidad, también va a poder saber cuál es su propósito. Le va a ser más fácil saber cuál es su propósito. Y a veces la falta de identidad es por la ausencia de un padre. Muchos podrán decirme, yo tengo padre, un padre que pues está conmigo y vive en la casa, pero nada más vive, llega y como llega cansado de trabajar, llega cansado de hacer todo su labor, pues no está ese padre paternal, ese padre como el que buscamos. ¿Cuál es el mayor ejemplo de padre? Pues el mayor ejemplo, el título de hoy es En busca de ser un buen papá. En busca de ser un buen papá, ¿cómo lo podemos encontrar? Pues a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Dios, aquel que nos revela su identidad, ¿no? Pero es aquel también que dio como cabeza a los padres que son, como yo les dije, esa paternidad, esa protección y ese cuidado del hijo. Pero me recordé a través de esta enseñanza, como les decía, Jairo, y lo vi de otra manera donde me impactó y me puse a analizar cómo era Jairo. Y yo quiero compartirles esto. Jairo era un hombre líder de la sinagoga, o sea que él conocía de Dios, tenía un papel importante en la sinagoga y en la sinagoga donde se enseñaba la palabra. Él tenía un papel, era líder de la sinagoga, pero su hija estaba enferma y al estar enferma su hija fue a buscar ayuda en el Señor Jesús, porque él sabía que andaba por ahí el Señor Jesús. Fue a buscar ayuda y le dijo que su hija estaba enferma. El Señor lo acompañó que fuera a su casa. El Señor lo acompañó, pero durante ese caminar, pues mucha multitud estaba alrededor de él y había una mujer. La hija de Jairo tenía 12 años, pero había también una mujer que tenía 12 años enferma de un flujo de sangre.
Entonces, como esta mujer tocó el borde de su manto, ustedes han conocido de ello, pues se detuvo el Señor para ver que ella había tocado su manto y había salido un poder del Señor donde había sido ella sanada. Al detenerse, alguien se acercó, un líder también, a decirle a Jairo que pues ya no buscara más, que ya no tenía caso porque su hija había muerto. El Señor escuchó, nuestro Señor Jesús escuchó y le dijo, no temas, ten fe. Siguieron a la casa de Jairo. Cuando entraron a la casa de Jairo, encontraron que todos estaban llorando, lamentándose. El Señor les dijo que porque lloraban, pues su hija no estaba muerta. Pues se rieron porque pues todos vieron que él ya había estado, que la niña ya estaba muerta. Entró el Señor, entró con Jairo y sacó a todos los demás y solo se quedaron sus 3 discípulos, el Señor y sus papás, Jairo y la mamá. Y entonces el Señor oró y le dijo a la hija, levántate, y se levantó. Y ocurrió el milagro que Jairo esperaba. Y al levantarse, le dijo a la mamá, a los papás, que le dieran de comer. Hubo un gozo en ellos. Yo creo que esta historia ya la han escuchado, pero clasifiqué por preguntas lo primero que fue haciendo Jairo, y esto me hizo ver como padres, hablo con a los varones, aquellos que tienen esa paternidad que Dios puso como varón de tu casa. Te hablo a ti, varón de tu casa. Quizás quien me está escuchando es una mujer, pero quizás puedas compartir este mensaje al varón de tu casa. Este hombre, Jairo, como varón, conocía de Dios. Quizás que tú conoces de Dios, como yo les decía en esta congregación, pero a veces por las circunstancias, por tu trabajo o por lo que dirán los demás, o si tú no conoces de Dios y a veces sabes que tu familia, aquí Jairo acudía al Señor porque había un problema muy grave, que su hija estaba enferma. Pero quizás tú tienes un problema igual al de Jairo, o quizás tienes un problema en la economía, o quizás tienes un problema en tu matrimonio, o quizás tienes un problema en tu familia, tus hijos, todo está mal y no sabes a quién acudir. Entonces, yo te invito a hacer el primer paso que hizo Jairo. Lo primero que hizo Jairo es se acercó a buscar a Jesús. Lo primero que tienes que hacer tú como varón de la casa es acercarte a Jesús. No temer a lo que digan los demás varones de ti o a lo que digan los demás de ti. Como yo les dije, sí, les decía en el Congreso, muchos no se acercan y mandan a la mujer, no se comprometen, no tienen esa responsabilidad porque creen que lo que están haciendo como rol de padres lo están cumpliendo, pero no van más allá de lo que Dios quiere para ustedes, porque es importante, como yo les digo, es importante. Quizás te da pena que sepas que no has hecho las cosas bien en tu familia. Y quizás esa pena te hace sentir vulnerable o débil y dicen que qué van a decir los hombres de ti, ¿verdad? Es importante, Jairo aquí reconoció que había alguien en el que podía hacer cosas buenas. ¿Y qué hizo? Se acercó al Señor. Yo te invito a que te acerques al Señor, porque a través de que tú te acerques vas a poder dejar de temer en lo que los demás digan o en lo que tus amigos te influencia, esa influencia que tienen para contigo, y poder acercarse al Señor. Y no solamente se acercó, dice también que cayó a sus pies, o sea, se humilló ante el Señor. Si a ti te cuesta trabajo reconocer que lo que estás haciendo por lo que está pasando en tu casa es porque no estás tomando el rol, esa paternidad, esa protección, esa nutrición, ese sustento a tu casa. Si te cuesta trabajo y decir, no es que no lo estoy haciendo, es tiempo de que reconozcas y en humildad te acerques ante el Señor. Jairo se postró ante el Señor, dice que cayó a sus pies. Muchas veces estamos, cuando están los varones ya en esa desesperación, ya cuando ya sobrepasó, ya cuando ven que ya no saben qué hacer, entonces es cuando
se humillan ante el Señor. Nunca es tarde para que tú como varón reconozcas que necesitas de Dios, que no solamente eso fue delegado para la mujer que está orando, intercediendo, que tanto la mujer como tus hijos necesitan de ti. Y deja atrás lo que la gente cuestiona. Tú busca al Señor, acércate a Él, humíllate ante Él, quebrántate ante Él y dile, necesito de ti, Señor. Creo que este es el primer paso, así como lo hizo Jairo, buscar y humillarte ante el Señor. El segundo paso que aquí hizo Jairo es que dice que rogó le acompañara a su casa. Hombre, varón de Dios, varón que tú quizás no conoces del Señor, ruégale a Dios que entre a tu casa. Es necesario que entre a tu casa el Señor, porque cuando entra a tu casa y entra a tu vida, varón de Dios, vas a poder saber y hacer las cosas con el ejemplo más grande que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando entra a tu casa y cuando hay humildad en ti, reconociendo que tú ya no puedes con esto que está pasando con tus hijos, con tu familia, con tu matrimonio, tienes que rogar, quebrantarte y decirle, Señor, yo ya no puedo, pero yo sé, hay una urgencia en mi casa y yo no mando. Muchos varones le dicen, ve y habla con tu pastor, o ve y habla, ve y busca, o ve y pide, o ve. Es tiempo de dejar a la mujer que ella ore o haga lo que tenga que hacer. Y tú como hombre tengas la responsabilidad de ir y buscar y rogar al Señor que entre a tu casa. Corresponde a ti cuidar tu casa, cuidar tu familia, cuidar a tus hijos, estar atento de él. Él, Jairo, expuso su necesidad y déjenme decirles que yo les compartía que estaba una multitud. Muchas veces cuando están muchos hombres alrededor, o quizá la sea, ¿cómo van a saber cómo voy a exponer mi situación ante, pues, ante la gente? A Jairo no le importó que hubiera la multitud, a él solamente le importaba que sabía que en el Señor podía haber una respuesta para la sanidad de su hija. Había un quebranto, había un dolor tan grande en Jairo que tuvo esa necesidad de ir a buscar del Señor. Jesús era su prioridad. Él no, Jairo no fue a buscar a sus amigos, a sus congregantes, a sus líderes. Lo primero que fue a hacer es a buscar al Señor. Muchas veces como varones buscan a esos amigos para que platiquen con ellos, para que quizás como hombres les den un consejo, pero no va a haber mejor consejo que el que te pueda dar nuestro Señor. Por eso es importante que tú ruegues y busques y lleves a tu casa al Señor. Tú como varón eres el primero que tienes que llevar a tu casa al Señor. Y muchas veces quien inicia esto son las mujeres. Hoy te invito a, como varón de Dios, que tú busques a tus hijos. Hay algo importante también. Tus hijos dependen de tu fe. Y muchas veces nosotros le delegamos eso, la que tiene que orar es la mujer, la que tiene que hacer es la mujer. No, tú como hombre, cuando tu fe es grande en el Señor, los hijos, como yo les decía, ven esa identidad, ese reflejo del Padre que dice en Génesis 1:6 que nosotros somos a imagen y a semejanza del Señor. Si tú varón eres a imagen y semejanza de Dios, ese reflejo tus hijos lo van a ver. Esa identidad que el Señor te reveló a ti, te dio, también tú la vas a poder dar a través del Padre a tus hijos. Así que es importante que ruegues al Padre que te acompañe a tu casa. ¿Qué mejor compañía que la compañía de nuestro Señor Jesucristo? Después, cuando Jairo estaba esperando mientras para ir a su casa, recuerdan que les dije que mientras iba con el Jairo, porque cuando le dijo, él iba en camino a la casa de Jairo, pasó otro suceso, que es lo de la mujer de flujo de sangre. ¿Cuántas veces los hombres pasan sucesos y están en espera y dicen, ya tardó mucho, tengo que hacer yo las cosas porque el Señor tarda? El Señor te dice que tengas confianza, que esperes mientras
¿Tú crees que el Señor está dejándote ahí en pausa? El Señor está haciendo, cuando tú lo buscas, Jesús está haciendo cosas grandes. Lo único que te pide a ti, varón, es que confíes y que tengas esperanza en Él, que no te sientas solo, que aun aunque tú veas que hay muchas circunstancias, cuando tú te acercas a Dios, mientras esperas ese resultado en tu familia, el Señor va a ser tu compañía. ¿Qué mejor compañía que el Señor? En vez de tener compañías o vicios que algunos hombres pues buscan en el cigarro, en el alcohol, en los amigos, para poder desahogar en esa espera, en eso que está pasando en tu casa, desahogarse a través de otras cosas. Y el Señor te dice, espera en mí, confía. Cuando tú conoces del Señor como Jairo conocía, ustedes no creen que Jairo, quizás yo pienso que estaba, ay, que ya se apure esta mujer a hablar con él, que ya se apure el Señor, pero no se fue y dijo, ay, pues ya me voy porque no está haciendo nada. Esperó, esperó porque él sabía que como varón tenía que esperar firmemente y buscar de Dios. Él esperó. Después dice que recibió un mensaje. ¿Se acuerdan que les dije que mientras esperaba este milagro de la mujer, recibió un mensaje de los líderes? ¿Y qué hizo él? Cuando recibió este mensaje, le dijo, ya no busques, ya no hagas más, eh, no lo molestes al maestro, ya tu hija murió. Y entonces, ¿qué pudo haber hecho? Pues, me voy. El Señor escuchó y le dijo, no temas, ten fe, confía. Cuando tú como varón estás cerca de Dios, el Señor te va a decir, así todo lo que tú veas, que los hijos están mal, que el matrimonio está mal, el Señor te va a decir así como Jairo, no temas, confía, ten fe. Cuando tú estás en las manos del Señor, varón, el Señor te va a decir, no temas, ten fe, yo estoy contigo. Ahí es cuando hay que tener mucho cuidado de todos esos mensajes que recibes, porque cuando tú acudes a los amigos, los mensajes que recibes es, pues ya deja a esa mujer si tienes problemas de tu matrimonio, tú eres el varón, tú eres el que debes de mandar, ella no te puede mandar. O si es en la economía, no, ¿cómo crees? Ahorita ya trabaja el hombre, la mujer, pero algunos dicen, no, 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 yo te sustento, tú no hagas nada, tú cumple y yo. Y entonces llegan hasta bien noche, pero no suplen todas las necesidades con protector en la familia. Y entonces, ¿por qué? Porque no están trabajando, pero no están para los hijos, no están para la esposa. Cuando tú acudes a los amigos, no te van a dar los mejores consejos, y menos si son amigos que no conocen de la palabra. Así que hay dardos del enemigo que te va a poner cuando están las circunstancias difíciles. No, ya no va a hacer nada Dios. Pero cuando tú estás en espera de Dios, aun pasen las cosas que pasen, tu varón el Señor te va a decir, no temas, espera, yo estoy contigo, ten fe. Después dice de eso, llegó cuando ya sanó y le dijo estas palabras, llegó a su casa y no dejó a nadie entrar. Cuando el Señor va contigo, varón de Dios, entonces no va a dejar entrar a nadie porque tú vas a ser guardado, cuidado, protegido, respaldado por el Señor. El Señor no te va a dejar, aunque tú no lo veas, tu casa va a ser protegida, tu casa va a ser resguardada y todo lo que incluye en tu casa, tus hijos, tu esposa, tu matrimonio, porque tú estás buscando del Señor. Y entonces cuando tú dejas entrar a tu casa, dice que Él llega. Cuando tú le abres las puertas al Señor de tu casa, varón, el Señor llega a casa. Y no deja entrar todo aquello que quiere venir a entorpecer. Tienes como varón que tener cuidado de quién entra a tu casa, quién estás dejando que entre a tu casa, a la vida de tus hijos, porque a través de ellos pueden errar tus hijos, irse por otro camino. Tú tienes que tener cuidado de quién dejas entrar en tu casa como varón. Después de esto dice que la multitud se rió, pues dijo, ella está viva. Cuando llegó el Señor ya se reían porque pues estaba muerta. Muchos se van a reír quizás como,
varón de Dios, muchos que son incrédulos se reirán y dicen, ah, ya es cristiano. Mi esposo pasó que oré muchos años por él, he comentado en la radio, y cuando se convirtió, muchos se reían y le decían, ay, pastor. Mi esposo era uno de esos que se reía, pero ahora, aun aunque se rían, eh, él ya no ha permitido que eso quede en su mente. Él ahora trata de hablar de la palabra y buscar de Dios. Es un gozo el poder ver esto. Entonces, aun aunque los amigos se ríen y digan de ti, ay, mira, ese este pastor, ese religioso, no te preocupes por lo que digan los demás. Créele lo que dice Dios y desecha de todas esas personas que no son beneficio para ti, porque influyen mucho en tus pensamientos. Después de eso, entró a casa y sacó, les digo, que tienes tú como hombre, también dice que sacó todo aquellos que sacó a mucha gente, solamente dejó a Dios, se quedó el Señor, sus discípulos y los padres. Tú tienes como varón de Dios sacar todo lo que nos sirve de tu casa. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de la disciplina, a través de ser como el Señor, a través de la corrección, a través del amor, a través de la fe. Así es como tienes que hacerlo. Le dijo, levántate y vive. El Señor va a levantar tu casa. Y a ti, varón de Dios, también te va a levantar. A ti también te va a levantar para poder estar de pie y irte de levante y hacer cosas que Dios te invita a ti a hacer. Y después de esto, de que la levantó y sanó, le dijo, dale de comer. El Señor te va a dar esperanza. Y en esto sí quiero leerles esta palabra, dale de comer, que es la comida, que es el pan, es la palabra de Dios. Y aquí sí les quiero leer en Deuteronomio 6:6 en la NTV, dice, deben comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en las marcas de las entradas de tu casa. Es importante que cumplan los mandamientos. Es importante que ya el Señor te levantó, que el Señor restauró tu vida, que restauró esa paternidad en ti, que te ha dado eh, esa identidad que tú, uno de los propósitos que tienes es glorificar a Dios, pero también cumplir esa protección para los tuyos como Dios lo hizo contigo. Entonces, tienes que cumplir los mandamientos y como dice, repitiéndolo a los hijos, tienes que enseñarles la palabra. No solamente es un padre que va a la iglesia y nada más, no, tienes que sentarte con ellos antes de dormir, al despertar, tienes que no se lo delegó solamente a la mujer, a la madre, te lo delegó a ti como padre. Tú tienes que orar por ellos cuando se vayan, aun si tú te vas más temprano a trabajar, acércate. Aunque estén dormidos, bendícelos, habla con él, recuérdales la palabra, repíteselas cuando están comiendo de día, de noche, repíteles la palabra. Dice que en todo tiempo, en tu casa, al entrar a tu casa, en tu salida, recuérdales, ten fe. Tu fe es importante porque ellos van a ver esa fe en ti, van a ser reflejo de lo que tú estás haciendo en su vida. Recuérdales en esos pensamientos, recuérdales todos los días mientras tú puedas. Yo sé que quizás estás cansado, pero aunque estés cansado, levántate porque lo que van a hacer tus hijos después va a ser el resultado de tus esfuerzos como varón de Dios. Quiero terminar con esto, donde quiero decirles que escuché un día, dice, cuando tú le dices sí a algo urgente, estás diciendo no a algo importante. Si tú le dices sí al trabajo, no estoy diciendo que no, pero sí al trabajo y no a lo importante que son tus hijos. ¿Qué crees? No le estás dando la prioridad a lo que es más importante. Cambia lo urgente por lo importante.
Y lo importante es el que va a restaurar, así como Jairo que fue y buscó al Señor porque sabía que iba a sanar a su familia. Tú invita al Señor a tu casa. Que el Señor sea lo más importante y pasa a segundo término lo urgente. A veces dirás, es que tengo que dar de comer a mi familia. El Señor te dice, cuando tú me buscas, yo supliré. No habrá ni uno que mendigue pan, porque yo supliré. Él es tu sustento, Él es tu fuerza. No te alejes del Padre. Si Jairo, cuando vio que estaba haciendo otro milagro, se hubiera retirado, no hubiera visto el milagro y esperó y confió. Y entonces vio el milagro y no solamente sanó a su hija, sanó y estaba en su casa. Espero, varón de Dios, Padre, es importante tu paternidad sobre los hijos. Muchas encuestas que estuve viendo, ya no me da tiempo, encuestas donde hay una ausencia del padre, el padre no está, el padre murió, el padre abandonó. La mayoría son hijos delincuentes, hijos con baja autoestima, hijos que no tienen un rumbo, que no tienen identidad. Y si tu padre está en casa y tú dices, yo como padre estoy sufriendo, estoy en la necesidad, pero no estás atento de lo que hay en tu casa, te da pena buscar ayuda, no te has humillado ante el Señor y sigues viendo los problemas, si estás delegándole ese trabajo a la madre, hoy el Señor te invita que tienes que tú ser el que das la identidad a los hijos y de ti también depende el futuro de tus hijos. Claro, Dios está, cuando tú estás cubriendo a tus hijos, el Señor cubre también a tus hijos. Y entonces no verás tantos problemas de violencia, de depresión, de fracaso en los hijos, porque tú has estado con ellos. Sé que no es fácil porque sientes mucha responsabilidad para ti, porque como yo les dije, es aquel que nutre y nutre en la palabra, en la enseñanza, es aquel que protege, como el Señor nos protege, es aquel que sustenta, pero no solamente de economía, sustenta de amor, sustenta de cuidado. Así que es importante que tú, papá, te hablo a ti como papá, recibas esa paternidad del Padre que está en los cielos y busques de Él. Aquí lo importante es para ser un mejor padre, la prioridad es primero decir sí a buscar que tu Padre Celestial llegue a tu casa, porque entonces verás cosas grandes. Deja lo urgente para después y lo importante para primero. Y ese es nuestro Señor Jesús. Invítalo a tu casa, varón de Dios, y sé que hará cosas grandes. Pues ha terminado este mensaje, espero sea de bendición para ti y si te fue de edificación, compártelo con los varones, compártelo. Que Dios te bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes en un café con Jesús. Que Dios bendiga a tu paternidad, que Dios te bendiga, varón de Dios. No tengas miedo a lo que digan los demás. Sé tú y el Señor. Que Dios te bendiga. Lo pido en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente día y bendiciones. Hasta luego.